así que le comento primero. Soy profesora en un No, sí, IF, sí, me así que dijo Susana. también grabo mis clases porque no todas las alumnas están disponibles para unirse en el momento de la clase, entonces sí, entendible, sí. Bien, sí, ante todo, muchísimas gracias por haber aceptado acercarse con nosotros, que por Bueno, venir a muchas charlar un gracias. rato. No, un Le gusto. presento un poco a las chicas. Susana seguramente le debe haber adelantado un poco. Las chicas son de cuarto año, están Ah, terminando y son futuras colegas, ah, cercanas colegas en este claro. año. En este extraño año que nos ha tocado con la cuarentena y con esta nueva invención de la virtualidad, las chicas están atravesando y aprendiendo junto con nosotros, digamos, en esta nueva forma de dar y de hacer escuela y de hacer clases. Ujú, Eh, el espacio en el cual están trabajando los chicos con nosotros y por el cual lo invitamos es trabajo de campo, ujú, un seminario sí. que trata de aproximar, digamos, a lo que es de brindarles herramientas para las prácticas 4. Ellos estuvieron el año pasado junto conmigo y con Susana en prácticas 3. Ujú, Yo soy profesor en ciencias de la educación. Tomé las ujú, prácticas 3 porque no había nadie, en realidad las chicas eso lo ujú. saben, o sea, no conozco mucho del nivel. Agradecí muchísimo que me tocara trabajar con Susana porque para mí fue una experiencia muy rica las prácticas 3, acompañarlas a ellas casi sin conocerlas, sin conocer el nivel. Claro, sin Eh, conocer el nivel ese, sí, sí, es sí te entiendo. algo que realmente yo acompañé en algunas de las prácticas cuando las chicas estuvimos. Para mí fue mi primera entrada a una sala de nivel inicial, creo que desde que llevaba a mis hijos al jardín. Pues de ahí en adelante no había entrado nunca. Así que bueno, Claro. y las prácticas 4, también era la idea a lo mejor acompañar a Susana, pero después llegó la pandemia y la cuarentena y todo esto, así que ha cambiado. Así que bueno, la intención era una charla, no iba a ser una charla técnica, no iba a ser nada, sino una charla un poco más para conocer, digamos, de cómo están trabajando, de cómo se trabaja, y a la vez que las chicas pudieran comprender esto de cómo ir o qué ir construyendo preguntas en torno a un tema determinado. A ellas generalmente el año pasado cuando tuvieron prácticas 3, una de las cosas que más dificultades se les presentó fue ver de qué manera las personas que no están en el aula, o sea, los directivos, el equipo de gestión, también brinda herramientas para el docente al momento que ingresa al aula. Entonces, en esto poder hacerle algún grupo de preguntas, primero que por favor se presenten, nos cuente un poco usted y después hacerle algún Ujú. grupo de preguntas que las chicas puedan ver cuáles son aquellas, digamos, herramientas que desde la gestión específicamente se brinda y con las cuales se acompaña la tarea del aula. Esto es a grandes rasgos, no es algo muy preparado, o sea, a mí me gusta trabajar más bien informalmente, la chica los conoce, yo trabajo Ujú. bastante informalmente en ese sentido, me gusta más bien que surja una linda charla, creo que es mucho más rico que a lo mejor armar algo muy estructurado. Así que, Sí. primero que todo, le permito que ustedes se presenten y nos cuenten un poco, así las chicas también me conocen. Bueno, bueno. Mi nombre es Silvia Pagliero, soy la directora de un jardín de infantes en Córdoba Capital. El jardín se llama Cadetes de la Fuerza Aérea Argentina. Eh, Hace mucho que estoy en la dirección, hace algunos años, muchos ya que estoy en la docencia. Me apasiona enseñar. Creo que en el momento que me deje de gustar este rol de enseñante, voy a dejar el aula o voy a dejar la institución, voy a dejar lo que estoy haciendo. Eh, Me he fortalecido durante todos estos años en diferentes aprendizajes porque soy una convencida de que se aprende siempre durante toda la vida y uno tiene que ir logrando cada vez más herramientas eh, para poder cumplir esta función de enseñar con calidad y con respeto hacia la infancia. Eh, También soy profesora en un IFD, soy profesora de práctica 3, yo en mi caso.
acá en Córdoba Capital también, y de jardín maternal, que ustedes seguramente lo han tenido en, en primer año. Esta pandemia nos agarró a todos novatos, porque más allá de todas las herramientas que habíamos desarrollado durante los años para trabajar en aulas virtuales o para hacer cursos a distancia, esta educación que se planteó desde el momento de la pandemia no es una educación a distancia, porque nosotros siempre hemos trabajado en la presencialidad. Entonces fue un desafío muy grande aprender cómo poder llegar hasta los estudiantes. No es una educación totalmente virtual la que se realiza. Yo voy a tomar unas palabras que dijo Flavia Terigi en esto de empezar a trabajar en esta pandemia, cuando ella nos dice, tenemos una educación en el hogar, porque la verdad quienes están dando esa educación a los estudiantes son las familias y está comandada, orientada, mediada por el docente. Me gustó mucho ese término porque no terminaba de entender cómo estábamos trabajando con los estudiantes. Un poco esto es lo que estamos trabajando desde el jardín en una educación que se trabaja en la casa de cada uno de los estudiantes, es decir, nosotros irrumpimos en su hogar, tuvimos que tocar la puerta para poder entrar, me parece como una canción, eh, como una ronda que debemos cantar habitualmente, tocamos la puerta y con toda la amabilidad la familia nos recibió e ingresamos en sus hogares y pudimos continuar con lo que nosotros sabemos hacer, que es enseñar. Entonces el docente creo que se puso una gran mochila cuando empezó esta pandemia y nos dijeron, tienen que seguir enseñando. Y por supuesto, dijimos nosotros, busquemos todas las herramientas que tenemos y empecemos a ver cómo se posibilita esta acción en la enseñanza. Mi rol como directora fue alentar a las docentes, orientar a las docentes y pensar junto a ellas cuáles eran las mejores maneras de poder ingresar en los hogares. Y bueno, y tuvimos muchas idas y vueltas, porque claro, en la presencialidad, en la escuela, eh, por un lado tenemos nuestras reuniones de equipo, tenemos nuestro proyecto institucional que vamos, y nuestro proyecto curricular que vamos siguiendo, organizamos los ejes temáticos a trabajar durante el año en función de los diagnósticos que se van realizando. Este año muchos diagnósticos áulicos no se pudieron hacer, en algunas salas tuvieron nada más que 2 semanas de clase. Más allá de eso, uno conoce a la comunidad y el diagnóstico siempre se hace con la autoevaluación institucional o con la evaluación institucional del año anterior, pero bueno, uno sabe cómo organizar la tarea, pero necesita conocer al grupo. Y uno va, cuando va marchando en la presencialidad, va enseñando y frente a las respuestas de los estudiantes, uno va cambiando porque si algo somos, totalmente flexibles en el momento de enseñar, ¿no? Más allá de nuestra meta, de nuestro PCI, de los ejes temáticos que debemos trabajar, de todos los saberes fundamentales que tenemos que enseñar, somos totalmente flexibles y nos vamos adecuando a cada estudiante, a las necesidades de los chicos y a los saberes de los chicos. Pero en la virtualidad eso no era posible. De abordarlo completamente. Silvia, te iba a Claro, preguntar, y disculpa que te sí, corte, con una pregunta así como para más o menos ubicar, sí. creo que es un dato que siempre es interesante tener. ¿Qué plantel es el que cuenta la institución? O sea, ¿con cuántos docentes acompañás? ¿A cuántos docentes tenés a cargo en este momento? ¿La institución cómo está compuesta? Está compuesta por 8 docentes
de salas y un docente de música, 9 docentes en total. La maestra de música recién se incorporó este año, así que Comenzó el muy equipo de poquita es la intervención que hemos podido tener. Y bueno, y yo estoy a cargo de dirección. Hay 2 salas de 3, 3 salas de 4 y 3 salas de 5, por lo tanto el jardín de infantes se completa. En nuestra institución se puede trabajar esta continuidad pedagógica desde 3 a 4 a 5, que eso es muy importante. Hemos tenido grandes progresos cuando empezamos a trabajar con niños de 3 años, sobre todo porque el jardín está en una zona vulnerable, donde eh, donde son necesarios una mayor educación y desde temprana edad, es decir, el grupo etario que concurre al jardín es de una zona en un 60% de una zona de emergencia, de una villa de emergencia, eh, y bueno, y necesitan mayor estímulo, ¿no? De familias por allí muy jovencitas, que no tienen las herramientas para poder educar a sus hijos, entonces cuanto antes comienzan la escuela, mucho mejor. infantil. ¿Cuántos niños aproximadamente tienen por año? ¿Cuántos niños? Niños, ¿cuántos en total de niños? 180. ¿180? Sí, 180 estudiantes, sí, sí, Ah, sí, sí. ¿trabajan en un solo turno o No, tienen... no, está dividido en 2 turnos, en turno mañana y en turno tarde, es decir, hay 4 salas en cada turno. Eh, el turno de la mañana es por ahí en las salas de los chicos más chiquitos es menos numeroso y se hace más numeroso a la sala de 5, por razones por ahí de levantarse temprano. Y la sala de, claro, sí, con chicos Sí, sí, sí. chicos y las familias. Y en las salas de la tarde son más numerosas, sí. Bien. Silvia, ¿cómo se articula el trabajar con docentes, digamos, en dos turnos diferentes, que puedan acompañar primero con cómo es el PEI, cómo está acompañado el PEI? Tienen un PEI, imagino cómo atraviesa eso las planificaciones de los docentes y cómo atraviesa la institución y la forma en la cual se acercan los estudiantes. Y segundo, cómo se articula entre los dos horarios, si esto es que los grupos de docentes en algún momento tienen una comunicación o el nexo y la articulación sos vos entre los dos turnos para tener una misma mirada en torno a lo que se va construyendo y lo que va construyendo el jardín. Bueno, un poco larga la pregunta, profe, mucho para hablar. Son dos partes, A vamos, ver, sí, vamos con la vamos primera a en la hablar un parte de poco del proyecto político. El proyecto exactamente. político institucional, que es el PEI, se ha conformado durante todos estos años que venimos trabajando, todos los años se revisa, se hacen modificaciones. En este proyecto político tenemos cuáles son nuestras orientaciones en función de nuestro diagnóstico. Todo se realiza con todo el equipo, no lo realizo yo, es decir, yo articulo y consensuamos. La orientación del director aquí es muy importante, ¿no? Saber cuál es el norte, hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos nos van indicando las políticas educativas, más allá de nuestros diagnósticos. Nosotros sabemos qué tenemos que enseñar porque hay capacidades fundamentales que debemos garantizar y prioridades fundamentales, ¿no? Prioridades pedagógicas que las tenemos muy presentes en el momento de poder desarrollar este proyecto político. En este proyecto político, que en este proyecto en el PEI está consensuado todo. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestro corazón es la enseñanza, ahí estaría el PCI, ¿no? Es decir, ahí están todas las orientaciones pedagógicas didácticas, pero además tenemos en cuenta cómo es el contexto, la familia, los horarios disponibles, esto de trabajar en 2 turnos, los otros actores institucionales, porque actores institucionales somos muchos, en el jardín somos 15 personas, más allá de las 10
los 10 actores que cumplimos nuestro rol de enseñante. También están las personas de limpieza, las personas de PAICOR, nuestro colegio tiene comedor de PAICOR, que es un actor institucional más, que hay que tenerlo en cuenta, porque tenemos horarios que no se pueden cambiar ni modificar, por ejemplo, el desayuno, el almuerzo y la merienda. Tenemos que garantizar que los chicos estén nutridos para que puedan aprender. Eso sabemos que influye en su sistema neuronal, ¿no? Una buena alimentación, aparte de una buena estimulación, va a hacer que los niños sean más exitosos en sus aprendizajes. Tenemos que garantizar que el jardín esté limpio, ¿sí? Entonces también hay actores que se dedican a la organización, al orden. Nuestra institución es muy particular porque para llegar al jardín nosotros estamos al final de una escuela primaria y la puerta de ingreso la tenemos sobre la circunvalación, así que imposible usarla por la demanda de autos, ¿no? Camiones, sobre todo, porque es una colectora de circunvalación, así que sí o sí tenemos que entrar por la escuela primaria y los niños tienen que caminar casi 60 metros hasta la escuela, hasta el jardín, hasta la puerta del jardín de infantes. Entonces estamos al fondo. Eso implica que también necesitamos una persona que esté siempre disponible para ir a atender la puerta. Así que, bueno, somos muchos y entre todas estas personas también tenemos que consensuar, tenemos que organizarnos para no interferir en la labor pedagógica. Eso por una parte en función del PEI. Todo eso conforma nuestro proyecto institucional. Este proyecto institucional que trabajamos nosotros le pusimos un nombre y el nombre es Yo tengo derechos y quiero crecer. Para nosotros, trabajar a partir de los derechos de la infancia es fundamental porque garantizamos que todos los estudiantes puedan reflexionar a partir de cuáles son sus obligaciones y cuáles son también sus derechos, ¿no? Y sus responsabilidades a cumplir, ¿no? Se trabaja mucho con las familias, también está incluido en este proyecto educativo institucional y tratamos de hacer algunas articulaciones y trabajo en redes con instituciones cercanas como son el dispensario. También hemos trabajado con una fundación que trabajaba por el desarrollo y la promoción de la familia, que es la Fundación Ictus, que hacía talleres para padres en esto de poder establecer algunas pautas de crianza. En función de todo este PEI, que vuelvo a decir, se fue consensuando a lo largo de todos los años y que se va reflexionando al finalizar en la evaluación institucional a ver qué camino vamos tomando. No es borrón y cuenta nueva cada vez que termina un año, sino es a ver cómo seguimos creciendo, qué cosas nos fueron factibles y positivas y qué cosas vamos a sacar porque ya no nos sirven. Porque la comunidad ha cambiado y mucho. Y después de esa evaluación, bueno, focalizamos en el proyecto en el proyecto curricular, que es en función de la enseñanza, al que también evaluamos, y que todos los años tratamos de establecer algunos ejes para trabajar articuladamente sala de 3, 4 y 5 años. Es decir, que esta articulación es, es diaria, ¿no? Vamos trabajando en complejidad creciente entre la sala de 3 a 4 y de 4 a 5. Y también articulamos con la escuela primaria. Estos últimos años nos ha sido un poco complejo la articulación con la escuela primaria, no les quiero mentir. Siempre esta articulación con el nivel posterior cuesta. Habíamos estado trabajando muy bien durante años. Tenemos un proyecto en común que tiene que ver con la unidad pedagógica y trabajamos en función de su unidad pedagógica. Pero bueno, hubo cambios en el equipo directivo y todo cambio trae movimientos. Y todo movimiento es una readecuación que generalmente es difícil Sí, de realizar. Y yo justamente sí. preguntar
de qué manera los docentes retoman este espíritu del PEI, esto que atraviesa y que se va modificando, que chicas tienen y conocen, digamos que justamente el PEI es algo que yo siempre digo es algo vivo, digamos. El día que un PEI está estático, muerto, no sirve para absolutamente No, no nada. sirve. No. Ahí digo, digamos, es eso que atraviesa la institución y de alguna forma le guía, como vos decías, o le da un horizonte. ¿De qué manera vos solicitás o es algo que queda implícito en el momento de que ingresa un docente de que el PEI debe ser retomado o cómo debe ser pensado? ¿Lo piensan desde dónde lo piensa cada uno de los docentes para que el PEI pueda llegar al aula? Y no solamente quede en esta visión institucional, sino que el aula también sea atravesada, digamos, por este Por proyecto este político. PEI. Exactamente. Sí. Nosotros nos reunimos, tenemos reuniones mensuales, 2 reuniones mensuales, y bueno, y las reuniones del proyecto de nuestra escuela, del programa de nuestra escuela, el PNFS, que son eh, las reuniones que se articulaban a través de la subsecretaría, nos ha ayudado mucho a pensar cómo, cómo poder llevar a cabo este PEI. Eh, la verdad que somos muchas, entonces es necesario, más allá de que nos juntemos cada uno en su turno, que por ahí nosotros no tenemos muchos tiempos institucionales para juntarnos. Entonces, nos juntamos un ratito a la mañana, un ratito a la tarde, hacemos más charlas de pasillo, y eso nos sirve para llevar adelante un PEI, un proyecto político, ¿no? Necesitamos sí o sí reunirnos todas. Y para eso establecemos 2 reuniones mensuales. Estas reuniones tienen una duración de 2 o 3 horas, depende del horario. Algunas veces hemos consensuado que una reunión es a la tarde, es al mediodía, es decir, entre turnos, y otra reunión es a la tarde cuando salen, respetando la disponibilidad horaria de todas las docentes. Esto lleva a muchos conflictos, ¿no? También no todo es color de rosa, ¿no? No todo es tan fácil. Bueno, pero establecimos algunos acuerdos y bueno, y lo revisamos y lo vamos evaluando y vamos tomando los proyectos que se van realizando eh, y los evaluamos entre todas. Nosotros trabajamos con un mismo eje común en esta articulación, ¿no? Lineal y después vertical. Ese eje común se trabaja en la sala de 3, a veces coincide con la sala de 4, porque la sala de 3 es muy particular, y sí, sala de 4 y 5. Y las docentes se trabajan por salas, ¿no? Las 2 salas de 3 trabajan juntas, no hacen el mismo proyecto, no, porque cada una tiene un grupo distinto, entonces sí tienen los mismos ejes, pero nunca pueden tener las mismas actividades, no, eso no, porque cada actividad va a depender del grupo de niños que tiene a su cargo, y son todos distintos. Y a veces en una misma sala tenemos 10 actividades diferentes. Claro, porque va a depender, claro, va a depender de los chicos, va a tener que ser diversificado si cada estudiante es distinto. Eh, entonces, cada docente van trabajando entre ellas, el Google Drive nos ayuda mucho, entonces esto de trabajar a través del Drive en los tiempos asincrónicos, ¿no? De poder decir, bueno, hacemos entre todas la planificación, miramos cuáles son los ejes que vamos a tomar y pensamos en algunas actividades que pueden ser compartidas, que a algunas les pueden servir o no, y bueno, y las otras van completando con las que ellas sí les sirven, entonces en ese drive van separando, no sé, sala de 4A, sala de 4B, sala de 4C, por ejemplo. Entonces muestran cuáles son las acciones en función de esta unidad, de esta secuencia o de este proyecto que van a trabajar. Pero sí, es muy importante las reuniones de equipo, es muy importante. Sin reuniones de equipo, este proyecto político no se puede llevar adelante. Y Afuera de... Sí, 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 termina. No, sí. no termina. Creí que ibas a decir algo.
No, no, y que bueno, y algunas veces tenemos el WhatsApp también nos ayuda, es decir, en este momento las tecnologías, más allá de la pandemia, ya lo veníamos usando desde antes, el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp, el Drive, nos iba ayudando, por ahí hicimos algunos foros donde estudiamos juntas, algunas docentes, yo creo que todas las docentes tienen potencialidades que deben compartir, entonces, para poderlas compartir, muchas veces en estas reuniones, un docente ha dado una temática a sus otras docentes, ha mostrado una clase modelo que ella ha realizado como ejemplo. Nos grabamos por ahí, ya lo hacíamos antes, ahora lo hacemos todos los días para dar la clase, pero nosotros lo filmábamos para poder después analizar, y por ahí las chicas se ríen porque yo vengo con todas estas ideas y digo, qué suerte que tengo un equipo que me acompaña, porque la idea era filmarnos y después compartir esa filmación con un par y poder enriquecer la práctica, no desde una crítica, sino desde a ver qué me potenció a mí. Bueno, eso habilitó muchas cosas, ¿no? Y después nos animamos a mostrar la clase. Eso lo venimos realizando hace un año, de que nos filmamos en nuestras clases y miramos qué cosas eran ventajosas para seguir trabajando. Bueno, obviamente algunas se animaron más que otras, eh, pero bueno, es un equipo muy lindo. La verdad que en el jardín se pueden hacer muchas cosas para llevar adelante este proyecto educativo y tratar de trabajar con la menor cantidad de tiempos inertes o tiempos perdidos posibles, porque el jardín por ahí ha pecado durante muchos años de dejar tiempos y espacios Sí, pero que, también que es no el mismo escenario, ayudan a la el mismo enseñanza. escenario que el mismo jardín tuvo que aprender a deconstruir, digamos, en esta idea de que el jardín no enseñaba, que el jardín Claro, era un lugar de juego y de, más bien de disfrute solamente, cuando en el juego y en el disfrute también hay un aprendizaje, y esta idea se tuvo que deconstruir, pero creo que muchos jardines quedaron tan pegados a esa idea de que, bueno, el nivel inicial muchas veces paga por esa idea construida inicialmente, de casi de el, antes, por decirlo de una manera, del nivel inicial. sí, la textura lúdica, como dice Claudia Soto, está en todas las actividades que realizan los niños, ¿no? Entonces, hay que saber cómo uno puede trabajar a partir de situaciones lúdicas para que los chicos puedan aprender. Eh, el juego es un contenido de valor, es una estrategia, es un recurso y también es un momento de disfrute que muchas veces tenemos que dejar que los chicos jueguen porque quieren jugar. Pero para eso hay tiempos y los tenemos que delimitar y los tenemos que organizar. Porque en la escuela los chicos van para aprender. Eso es lo que tenemos que deconstruir, que en el jardín los niños van, juegan y aprenden, pero tienen que ir a aprender. Y nuestra función es de enseñar, no de plantear escenarios lúdicos únicamente y mirarlos desde lejos, sino que esté la mediación docente, que intervenga y que en la intervención esté el objeto de conocimiento, ¿no? No sé si profe está de acuerdo. Total y completamente. Y justamente te iba a decir, en esto hay una dificultad y hay también una idea muy atrás que es la del control por parte del equipo directivo. Y digo, en esta idea de control subyacen muchas cosas que por ahí son negativas. Pero justamente de tus palabras, retomando tus palabras, ¿cómo el equipo directivo, cómo el equipo de gestión en institución se puede acercar o se acerca a mirar que ocurra esto en los aulas? Sin que justamente suene esta palabra, que por ahí, digo, hay que también discutirlo un poco, qué es el control, digo, el control Mm. negativo y el control positivo que muchas veces se viene, pero bueno, cómo el equipo de gestión se acerca justamente para que esto exista en el aula, ocurra, pase, y no sea un mero lugar de paso de los chicos. Claro, como el equipo directivo tiene que poder organizar, es decir, de qué manera va a ir
va a ir interviniendo en las salas, orientando al docente, y para eso hay que acercarse. No solamente hay que mirar el plan didáctico, es decir, el plan didáctico, no soy una profe de práctica que les corrijo y digo, bueno, no, es una orientación a ver cuáles son las necesidades del grupo, está bien orientado en el plan didáctico. Eso es en función del plan didáctico, del diseño que ustedes también van a tener que hacer en el momento de enseñar. Pero el papel del director no es únicamente mirar el diseño didáctico, sino también estar en la clase. Y para estar en la clase tiene que entrar. Y tiene que entrar y tiene que mirar. Eh, y en el momento de mirar tiene que ir anotando. Entonces, es decir, hay un monitoreo que se realiza por parte desde la dirección, donde uno establece algunos indicadores precisos para poder mirar la clase, es decir, cómo es la intervención del docente, cómo es su comunicación con los estudiantes, cuál es la relación con el objeto de conocimiento en el momento de enseñar, cómo plantea el escenario lúdico, cómo plantea la comunicación entre pares de estudiantes. Es decir, todas estas cuestiones inherentes a la clase misma tienen que ser observadas por un director. Si el director no las observa, ¿cómo va a intervenir? Es decir, ¿cómo va a ayudar? Vuelvo a decir, no es desde el control, sino desde el crecimiento hacia la situación de enseñanza misma, el crecimiento hacia el docente y el garantizar que los estudiantes aprendan, porque una de las tareas principales del director es poder garantizar que los estudiantes aprendan. Y para que el estudiante aprenda hace falta que una docente les enseñe. Entonces el monitoreo sí se establece, se interviene. Nosotros hemos establecido una grilla orientativa de observación. Y bueno, y en esa observación está, es decir, cómo se da la clase, cómo se trabaja en relación con las capacidades fundamentales, cómo es la mediación docente frente a lo que se está enseñando. Y bueno, y una vez, la verdad que yo entro mucho a las salas, pero en realidad sería una vez por mes, el director debería entrar a cada sala y debería, eh, y debe pautar después una reunión con el docente para alentarlo, para poder decirle, mirá, seguimos por este camino. Otra de las formas de orientar el docente son las entrevistas. Por ahí es importante establecer con los docentes entrevistas para poder preguntar cómo van, qué necesitan. Chao. Se van, estaba saludando. Estamos en casa. Estamos en casa, sí, Estamos en casa. ¿Qué necesitan? Bueno, eso fundamentalmente. Entonces esas entrevistas también son posibles de realizar a principio de año y a mediados de año, en agosto, para ir acompañando al docente y realmente pueda desarrollarte este proyecto político, porque si no, si no estamos ahí, si el director no está presente, es decir, la cabeza orienta, ayuda y acuerda con los otros. Pero hace falta que haya una persona que cumpla ese rol orientador, y ese rol lo tiene el director. Y justamente digo, de desmitificar la idea del control dañino, digamos, de que el director No, simplemente para lo único que está es para controlar y castigar, digamos. no, no. En esto aprendemos entre todos. Por eso, por ahí, esto de la filmación que implementamos el año pasado, fue muy rica, y fue poder pensarnos entre todos, donde no solamente estaba el director, el que entraba al aula, sino también habilito a otro docente a que me mire lo que yo estoy haciendo.
porque es muy difícil, todo el mundo tiene la idea de que, bueno, vamos a hacer la coevaluación docente, vamos a hacer la coevaluación docente. En el nivel inicial es tan difícil una coevaluación, porque nosotros no tenemos docentes de ramos especiales, y por ahí cuando hay un docente de ramos especial, el docente tiene que estar en el aula, porque a veces los chicos son tan chiquitos que lloran, no tienen el mismo dominio de grupo que tiene el docente, entonces tiene que estar para apoyar, no es una hora libre que se va. Y también para mirar cómo el niño está aprendiendo. Entonces, bueno, esta coevaluación fue difícil. En un año me acuerdo que habíamos establecido que la coevaluación teníamos que hacerla entre turnos. Entonces, se suspendió una reunión de personal y decíamos, bueno, en vez de hacer la reunión de personal, todas vamos al turno contrario a mirar una hora a un docente. Pero se hace difícil, no es, se hace muy difícil. Entonces, esto de las tecnologías nos habilitó el poder mirarnos y poder ayudarnos, poder seguir pensando en cómo enseñar más y mejor, ¿no? Porque esa es la función del director, ¿no? No de punitiva, como dice el profe Gustavo. No es algo que va a venir y va a decir, qué mal que hiciste esto. No, pero también hay mucha esta idea, muchas veces, justamente, yo una de las cosas con las que trabajo con las chicas es, la idea de esta reunión y de esta charla era poder también acercarnos desde otra óptica, digamos, al equipo de gestión. Digo, la importancia que tiene el equipo de gestión muchas veces se pierde, principalmente en las prácticas, se pierde por las ansias que se tienen y muchas veces el énfasis que ponemos en los centros de práctica en la práctica propiamente dicha. Digo, y en las prácticas, sin el apoyo, sin el trabajo del equipo de gestión, las prácticas es algo que queda en el aire, digamos, se necesita, digamos, de entender cuál es la mirada que un equipo de gestión tiene y una institución tiene para poder entender las prácticas, y para poder entender los grupos, y para poder entender a los niños. Entonces digo, justamente la pregunta venía orientada a eso. Y hay algo que te quería consultar en esto, y ya van a ser las dos últimas preguntas y las de que te dejamos libre. Eh, ¿Cómo en ese sentido hay, o cómo tienen pensado en la institución, si hay una forma definida o si la van definiendo en torno a lo que surge? ¿Cuáles son las formas en las cuales trabajás como equipo de gestión ante las dificultades, ante los emergentes, ante aquello que ocurre como un hecho que aparece, como algo grave que puede aparecer, como digo, hoy la escuela está atravesada por situaciones extremas? Entonces, ¿cómo el equipo tiene pensado, si hay una forma que ustedes tengan pensado definida para trabajar, para acompañar al docente, para acompañar al estudiante, al niño y a los padres? ¿Hay una forma definida o vas trabajando en torno al caso que va surgiendo? No tenemos formas definidas, tenemos un protocolo, tenemos establecido un protocolo de actuación. No, ante las situaciones emergentes hay un protocolo que también fue pensado y consensuado en equipo. Ese protocolo se revisa también todos los años, se va modificando. Entonces, frente a determinadas situaciones, hay acciones que tenemos que poner, poner en movimiento inmediatamente. Siempre esas acciones tienen que ver con comunicar al director, siempre esas acciones. Más allá de que sea una falta de agua, ¿no? O sea, no hay agua en la escuela, ¿qué hacemos? El director, nosotros tenemos en el jardín, yo no estoy todo el día en la escuela, más allá de que a veces uno está más de lo que debería, pero nosotros tenemos 5 horas como docentes, como directores de jardín. Entonces tenemos 5 horas a la mañana y 5 horas a la tarde. Ese es nuestro horario. Lunes, miércoles y viernes a la mañana, martes y jueves a la tarde. Por ahí uno es flexible, cambia y a veces, y siempre las situaciones emergentes pasan cuando el director no está. Entonces, es así. Entonces, bueno, hay encargados de turno, se eligen encargados de turno para la mañana y para la tarde, que no es que cumplen el rol de vicedirector, pero son los que más ágilmente llevan este protocolo de acción. Y bueno, en este protocolo hay de
todo en esta situación de emergencia, desde la falta de agua, corte de gas, pérdidas de gas, situaciones de golpes de los chicos que se dan habitualmente, niños que no controlan esfínteres y no se puede comunicar con la familia para cambiarlos. Hoy sabemos que nosotros no podemos cambiar a ningún niño. Entonces son situaciones que nos atraviesan constantemente en el jardín o situaciones de vulneración de derechos de los chicos. Esas situaciones más graves, que son las de cuando se vulneran derechos de los niños, y las tenemos que tener muy presentes y por ahí en contextos vulnerables y en todos los contextos, pero a nosotros nos han tocado pasar situaciones muy, muy complejas. Y el director tiene que estar, es decir, ante esta situación tienen que seguir ese protocolo. Si hay que llamar al servicio de emergencias, se llama al servicio de emergencias, se lo hace revisar, se le llama a la familia, se llama al director, se convoca a una reunión, primero el director tiene que saber lo que pasó, entonces cuando primero habla con la docente, habla con el niño, habla con la familia, y bueno, y si es una situación de vulneración de derechos, habrá que seguir los pasos que nos indica la ley, ¿no? Llamar a la cena, llamar a la policía en muchos casos. Bueno, hacer reuniones. En situaciones, hay veces, hay situaciones que son muy complejas. No quisiera como No, explicar mucho, pero bueno, sí, los protocolos tienen que estar, chicas, en las escuelas, porque eh, es decir, uno no se puede guiar por el sentido común. Es una escuela. Entonces tenemos normativas. Más allá de que si no hay nada escrito en el protocolo, el sentido común es el más común de los sentidos, pero porque es así, si no nos tenemos que colapsar y decir, uy, ¿qué hago? Sino apelar a nuestro sentido común, pero bueno, la normativa tiene que estar en la institución. Entonces, este protocolo de actuación ayuda y mucho. sí, bueno, muchísimas gracias de verdad. No Ahí, te... ¿ahora me Sí, escuchás? sí, ahora sí. Ante todo, digamos, quería hacer la última pregunta, pero antes de llegar a la última pregunta, agradecerte, digamos, sinceramente. La idea de esta charla, como te digo, no es una charla durada, pero la idea era justamente poder mostrar cuál es el trabajo de un equipo directivo para las chicas que están llegando a ser colegas, digamos, que se están recibiendo este año. Me parece, y pongo mucho el énfasis de la importancia que tiene, porque es una tarea muy invisibilizada muchas veces desde las instituciones. La tarea de la gestión tiene una importancia, la gestión tiene un peso importante dentro de las instituciones y muchas veces, repito, desde las prácticas por ahí pecamos de poner demasiado el énfasis en el trabajo, digamos, del docente dentro del aula, olvidando de que ese trabajo del docente nunca es en solitario. Si bien una parte es en solitario, no actuamos ni obramos solos, digamos, obramos en una No. institución, trabajamos con un equipo y ese equipo orienta y guía de diferentes maneras y esas maneras siempre tienen particularidades en cada una de las instituciones. Y es importante que las chicas puedan conocer de que cuando se acercan a una institución, lo primero con lo que entran en contacto antes que con el niño es con el propio equipo de gestión. Es que tiene que ser así. Justamente entonces la idea era esta, poder mostrar cómo es ese trabajo que me parece tan importante y tan rico siempre, porque aparte digo es el apoyo final que tienen cualquiera de los docentes al momento de, no solo una emergencia, digo, en el cotidiano, en el diario, el docente siempre está acompañado por alguien más, como nosotros acompañamos a un niño, también tenemos, digamos, una compañía que son los equipos de gestión. Así que la idea de esta charla, agradecerte mucho sinceramente, y quería dejar Bueno, para cerrar esto, que bueno, me parece interesante. ¿Cómo imaginás la vuelta después de esta pandemia? ¿Cómo imaginás la vuelta después de esta idea de escuela virtual que tenemos? Yo sigo diciendo y peleo mucho con la idea de que se dice mucho en los medios de comunicación de que las clases retomarán. Y digo, las clases nunca se retoman, las clases estamos dando clases, estamos haciendo escuela desde nuestra estamos, casa,
Entonces, en esta idea que vos trajiste de Terigi ponía mucho el énfasis de que seguimos estando en clase, no es que vamos a retomar. Entonces, ¿cómo Sí, sí. pones, digamos, este regreso a la presencialidad? Digamos, no a la clase, a la presencialidad. ¿Cómo lo imaginas? Como le imagino. En este momento nosotros estamos trabajando, por ejemplo, a través de los grupos de WhatsApp, y yo estoy en todos los grupos de WhatsApp, en esto también es el rol del director, de poder acompañar al docente, de poder mirar qué se está haciendo. Entonces las chicas están dando clases de manera virtual, pero a la vez presencial, porque ellas se filman, dan la clase, le hablan a los chicos, envían, primero le dicen a los padres qué es lo que van a hacer, a las familias, qué van a necesitar y después directamente dan la clase y se trata de dar ese feedback que se tiene que dar con el estudiante. Entonces, en algunos grupos, algunas veces por semana se pone un horario particular para que el docente pueda responder o hacen videollamadas. Por eso Tereshi dice, seguimos dando clases. Es decir, mediados por la tecnología, pero seguimos dando clases. En el momento de volver, yo creo que primero hablando de estos protocolos, y vamos a tener que primero pensar que, así como Terishi también dijo, nunca, siempre pensamos que la escuela, que un niño tenía que ir a la escuela para estar cuidado. Hoy decimos que tiene que estar en la casa para estar cuidado, ¿no? Hablando de derechos, del derecho a la salud. Primero vamos a tener que aplicar determinados protocolos, esto de seguir respetando la higiene, el lavado de las manos, el llegar a la escuela con con todas las medidas de seguridad posibles. No creo que se pueda trabajar con el grupo de 22, 24 estudiantes que tenemos. Primero que nos están hablando de distanciamiento social, de que tenemos que respetar un lugar, silla de por medio, y nosotros trabajamos todos en mesa, donde estamos todos enfrentados. Miren qué difícil, miren qué situación, tanto que dijimos el trabajo cooperativo. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos si tenemos 3 mesas en la sala o 4? ¿Qué hacemos? Si no podemos enfrentarlos a los chicos porque no hay distanciamiento y no le podemos decir a los chicos que usemos barbijo dentro de la sala. Son muy chiquitos. Los chicos tienen moco, ustedes piensen en los chicos tienen moco, a veces quieren comer, las manos que se ensucian habitualmente. Entonces, primero creo que va a ser un regreso escalonado por grupos. Ayer leía desde el COE que habían hecho un documento donde decían que en el nivel inicial que me llegó por la inspectora, vamos a trabajar aparentemente con grupos hasta 10 niños, eh, día de por medio. Entonces, primero va a venir un grupo, después otro grupo. eh, Entre grupo y grupo se van a tener que extremar las medidas de higiene. No se van a poder trabajar con muchos juguetes, o si se trabajan con juguetes, después van a tener que ser desinfectados. Vamos a tener que insistir en el lavado de las manos, esto de que cantamos el cumpleaños cada vez que lavamos las manos, y bueno, vamos a tener que insistir en estos 20 segundos de lavado de manos. Eh, Qué difícil se nos va a hacer cuando nosotros trabajamos el compartir en todo tiempo y decir ahora no comparto. Eso me hace mucho ruido, profe, Sí, a mí me porque parece que inicial va a tener un desafío sobre otros niveles, digo, primero por las edades, pero segundo porque el cuerpo está muy presente en el nivel inicial, digo, el niño, y esto también lo escuché, bueno, no solamente a Terry, se lo escuché a Buenaventura Santo, digamos, la idea esta de el contacto físico, el niño está extrañando en este momento el contacto con su amiguito, con su compañero, entonces, cómo, cómo volver a las salas diciéndole al niño, bueno, hay que tener una distancia social. En esto que, y no lo abro. Y muchas veces nosotros los alzamos, los claro, abrazamos. todo Eh, esto, que incluso por ahí muchas veces hemos renegado. Yo ayer discutí con otros colegas la idea de
en la escuela, o muchos docentes siempre hemos peleado por esta idea de escuela tradicional, en contra del higienismo, en contra de tomar distancia, que siempre hemos tratado de hacer nuevas formas de enseñar. Digo, y ahora vamos a tener que retomar las viejas formas de enseñar. Aquellas formas que nos delegó las escuelas normales, digamos, esta idea de distancia, esta idea de muchas ideas muy tradicionales que van a tener que volver a estar presentes y va a ser un desafío, principalmente para el nivel inicial, me parece que hay, pero decía en el sentido del regreso del contacto que nos está faltando. Uno extraña estar en el aula, pero los niños también extrañan estar en el aula. No extrañan al docente, decía Terili, no nos extrañan a nosotros, extrañan No, a su compañero. Entonces digo que a ahí sus creo que va a compañeros. estar el desafío realmente, y me parece que... Y, y bueno, y va a ser este trabajo de trabajar con grupos de niños, trabajar de instancias lúdicas individuales, de seguir trabajando en la virtualidad, obviamente, vamos a seguir trabajando con el WhatsApp nosotros o dándoles actividades para realizar en la casa. Eh, no sé si van a volver las salas de 3, no sé si van a volver todas las salas, pero bueno, también este va a ser un desafío para pensar de ahora en adelante. Nosotros tenemos salas numerosísimas en Capital. Entonces, estos de tantos niños en una sala, también se pone en tensión frente a una pandemia que nos ha avasallado. Entonces yo no digo únicamente que vamos a pensar de cómo volver ahora, sino cómo volver de ahora en adelante a enseñar. ¿Cuáles van a ser las mejores propuestas para enseñar? ¿Cómo vamos a volver a este trabajo cooperativo y con el otro para poder aprender desde los estudiantes? Entonces son todas estrategias que vamos a tener que poner en discusión y en tensión al interior de cada institución para encontrar juntas el mejor camino. Creo que primero nos hace falta capacitación. Primero vamos a tener que capacitarnos como docentes y esta capacitación se va a tener que dar al interior de cada escuela. Y, y bueno, y volver a los protocolos, estos protocolos sanitarios tan normativos, pero tan necesarios. Yo hablaba con las docentes, nosotros tenemos reuniones de Zoom 2 veces a la semana. Eh, para trabajar, para ver cómo hacemos para seguir. Y el martes repartimos los módulos alimenticios de PyCor. Y en ese repartir los módulos alimenticios veía cómo los padres se bajaban el barbijo para hablar unos con otros en la fila, no respetaban el distanciamiento, no se limpiaban el pie en el trapito con la bandina. Entonces estaba yo, por favor, límpiense los pies, nos pongamos alcohol. ¿Cómo nos está costando a los adultos? Y los adultos van a ser los espejos de los niños. Entonces, ¿cuánto vamos a tener que trabajar con los chicos? Si los adultos nos cuesta cumplir esa normativa de limpiarse los pies en un trapito con lavandina antes de entrar, por ejemplo. Una tontería, diría yo. Entonces, estas normativas sanitarias van a tener que estar muy bien trabajadas, muy bien trabajadas. Primero con los adultos y después con los chicos. Y bueno, y empezar a pensar al interior de cada escuela cuáles son las mejores estrategias para que los estudiantes se puedan vincular y puedan seguir aprendiendo. Sí, realmente va a ser así. Chicas, ¿alguna quiere realizar alguna pregunta que quieran realizar a la profesora? Son tímidas. En realidad son tímidas cuando hay gente extraña, nada más. Conmigo no son tímidas para nada. La timidez se le va siempre, pero ahora son bastante tímidas, siempre muy calladas, muy ubicadas. Dan una linda imagen, es muy bonito. Es como cuando uno quiere mostrar a su grupo, muestra Claro. lindo grupo que tenés. Después son un desastre. Mis estudiantes, No, no creo. Si la profe Susana me ha dicho que son todas excelentes. nada, son excelentes. Pero bueno, chicas, ¿alguna que quiera hacer alguna pregunta a la profe Silvia? ¿No? No, pueden preguntar, si no pueden escribir, sí. Liliana, sí.
Sí, no, me quedé con eso de al volver a la sala, cómo se hace con el compartir, que es lo primordial en el nivel inicial, digamos. Cómo, cómo, si antes teníamos que tener la vista puesta en varias cosas, ¿cómo hacemos para que no suceda eso de que estén jugando con un juguete y que venga otro nene y lo toque? Y me parece que va a ser algo difícil. Y va a ser algo complejo. Vamos a tener que trabajar con juguetes individuales o con materiales individuales, por ejemplo, con rompecabezas o con juegos de mesa, uno para cada uno, distanciado en las mesas y no va a poder haber ese día rotación de juegos. Entonces, después de que trabajen con esos juegos, van a tener que ser limpiados y recién al otro día van a poder trabajar con el juego del compañero. Me parece que todo esto se va a poner en tensión mucho en el nivel inicial, porque nosotros no estamos en un primario donde los chicos están en mesa. Vuelvo a decir, el primer desafío va a ser pensar que nosotros tenemos mesas redondas o rectangulares donde en cada mesa había entre 6 y 8 chicos. Y hoy va a poder haber 3, ¿no es cierto? Entonces, y que no estén enfrentados. Y no van a usar barbijo dentro de la sala porque me parece que sería hasta como más incómodo para ellos y los asustaría, los asustaría. Son niños pequeños, entonces el trabajar, el compartir, y va a ser compartir una situación, pero no compartir un juguete, vamos a compartir la situación de juego. Y cada uno en este momento va a jugar con su juguete o su rompecabezas o su juego de la oca o su selector, ¿m? O su dado, y va a contar con sus fichas, y vamos a compartir todos los juegos de dados, pero cada uno con lo suyo, y va a ser complejo. Va a tener que, por eso vuelvo a decir, vamos a tener que trabajar mucho la normativa. Como decía el profe, vamos a volver a la escuela tradicional, donde nosotros decíamos, las normas tienen que ser acordadas. Esta vez las normas no van a ser acordadas, van a ser direccionadas por un adulto que tiene que poner reglas para cuidar a los niños. ¿Mm? Está complejo, profe, ¿no? Es difícil, yo creo que hay, digo, en todos los niveles, pero indudablemente que trabajar en el nivel inicial, uno, uno que no ha atravesado el nivel, a mí me ha tocado no conocer el nivel desde adentro, o sea, sino conocerlo teóricamente. Le digo siempre, yo a las chicas les cuento, una cosa es conocerlo teóricamente, yo les ayudo muchísimo en el nivel, puedo ayudarles mucho a nivel teórico, estudié en todos los sentidos y es muy linda la teoría. Lo difícil es, bueno, entrar en situación. Me ha sido difícil a mí y entiendo las dificultades que puede tener para ellas y digo, los desafíos están ahí, en cómo esto que por ahí yo ayer discutía, las normativas que van a llegar a la forma justamente los desafíos, porque cada contexto es diferente, cada contexto hace una. Acá Micaela Muso dice, yo pienso en nosotros como practicantes, cómo generar el vínculo, se nos va a hacer difícil. Digo, y ahí también, no sé, Silvia, vos siendo profe de práctica también sabes las dificultades que hay, que estamos pasando para saber qué va a ocurrir con las prácticas. Y en eso también te lo pregunto, por ejemplo, claro, vos sos directora, ¿qué pensás al momento del regreso y de tener practicantes en el aula o en la salita? ¿Cómo si lo están pensando? Pero yo digo, a vos te toca dividirte en dos, o sea, por un lado de decir, necesito que mis residentes entren, y por el otro como directora de decir, bueno, tengo que ver si puedo recibir residentes. Está compleja la situación. Para mí, ustedes chicas van a aprender, es decir, la práctica es desempeño. Entonces, si no hay desempeño, no podemos decir que estamos practicando. Y en este momento que no sabemos si vamos a volver a la escuela, cómo hacer, hay muchas orientaciones de hacer simulaciones, de trabajar, pero no estamos
en este feedback, no tenemos este vínculo, como decía recién la compañera Liliana y como dice Micaela, es decir, cómo generamos este feedback, este vínculo con el estudiante, este vínculo que es tan importante, ese vínculo segurizante que necesitamos para que el otro pueda aprender. En una primera instancia creo que vamos a poder dialogar con el docente en planificaciones, a ver cómo estructurar una clase y hacer algunas clases, no sé, algunas clases esporádicas, es decir, siempre mediadas por el docente. Yo no sé si ustedes van a poder ir todos los días a la escuela, tampoco, si está hablando que los docentes no van a ir todos los días a la escuela. Cómo poder articular con la institución. Como directora a mí se hace complejo pensar, porque yo tengo que pensar que tengo que cuidar a los docentes, cuidar a los estudiantes. Una estudiante que quiere, que es una estudiante novata que quiere aprender y necesita desempeñarse. Nosotros hemos estado trabajando muchos años con las escuelas asociadas. Se hace complejo. Se hace complejo. De todas maneras, yo aliento a que se integren a la sala, porque tienen que desarrollar su práctica y no podemos hacer una práctica virtual. Así que primero se trabajará al interior de las escuelas con los documentos esenciales, como son el PEI, el PCI, cuáles son las normativas que teníamos, los acuerdos de convivencia, los protocolos de actuación, los protocolos sanitarios, y después se tendrá que trabajar junto con el docente sobre un posible diagnóstico y ver de qué manera puede trabajar en la clase, pero va a ser de manera individual. Va a ser de manera individual. No va a ser una situación compartida, una situación donde nos poníamos a hacer una ronda, donde esperábamos la articulación de un compañero con el otro. Va a ser diferente, va a ser una práctica distinta. Por ahí una práctica que se va a prolongar hasta posiblemente hasta principios de abril, porque están en esto de que dijeron que el ministro Trota dijo que iban a articular los 2 años y que los chicos iban a empezar en agosto, septiembre e iban a tener las vacaciones y iban a retomar en febrero hasta fines de marzo, y ahí vamos a garantizar que pasaran al otro nivel. No sé si, profe, usted escuchó lo mismo. Sí, digo, hay todavía una indefinición, pero hay una indefinición lógica porque estamos ante una situación que no hemos vivido desde el propio sistema educativo. Yo a las chicas las mantengo informadas, digo, hoy hay una reunión de los directores del IFD con Delia Provincial y con Liliana Abrate, justamente desde qué va a pasar con las prácticas. Claro, sí, todos estamos esperando. Sí. Todos estamos esperando y todos tenemos la esperanza de poder lograr, digamos, que las prácticas se concreten de una manera lo más lógica como las entendemos, como que estamos prácticas, entendemos las prácticas, que tienen que estar presentes en las salas, en las aulas, pero sabiendo de que eso va a ser complejo, difícil, y también entendiendo las escuelas asociadas. Yo también aparte soy profe en la FACU, en las prácticas de ciencias de la educación, y es un desafío constante. O sea, nuestras escuelas asociadas, que son los IFD, también nos han dicho, espérennos, veremos qué pasa. Pero digo, hay un desafío doble acá también para las chicas, tener que pensar una planificación que no va a ser la misma, hacer observaciones que a lo mejor no sean las mismas observaciones que en otros momentos, hacer entrevistas que no sean las mismas que fueron en otro momento. Van a tener un desafío, que a la vez también a ella les incentivo porque digo, al comienzo, antes que llegara usted, le decía, van a ser egresadas de la pandemia. Algo que parece que suena raro, pero que bueno, que también les va a dar un plus a algo que nosotros no tuvimos. Yo le digo, como docente, la verdad que nunca me imaginé esta situación y nunca me imaginé este espacio de virtualidad y de continuar las clases de esta manera. Digo, hay un desafío muy grande y creo que lo vamos a tener que superar, y en esto creo que lo vamos a superar entre todos.
cínica, justamente pensar las prácticas de una manera diferente. Pero el tema es que, como dice la profe, no sé, profe, también siendo profe de práctica, cuán diferente podemos pensar las prácticas sin que haya prácticas. Ese es el desafío. Justamente lo que nos puede faltar. Es que lo que no puede faltar es el desempeño de ustedes en situación áulica. Entonces, a lo mejor tendremos que pensar en clases diversificadas, tanto que hablamos de diversificar las planificaciones. Bueno, veámoslo también esto como una potencia. No veamos todo negro. Yo siempre digo hay que mirar la mitad del vaso lleno, ¿no? Mirámoslo como una potencia, en pensar planificaciones diversificadas para cada niño. Entonces yo creo que esa va a ser la manera de volver, donde haya una motivación en conjunto, obviamente respetando la distancia, utilizando otros recursos que no sean los juguetes, porque los chicos, si uno presenta un titre, todos van a querer ir a tocar el titre, o a lo mejor no, o a lo mejor cuando a los chicos les hablamos y les explicamos, ellos son los primeros que entienden. Entonces, a veces creo que, que valoramos o pensamos que ellos no van a entender y no, sí lo hacen y entienden y mucho. Entonces, una motivación conjunto que se puede hacer porque hay una mediación, hay una distancia y después es pensar en propuestas individuales, que también va a ser una manera de poder practicar. Entonces, en esta intervención que va a hacer el docente con el niño en forma individual, va a ser certera en la medida de que la propuesta sea desafiante para el estudiante. Como decimos siempre, todas las propuestas para que ellos aprendan tienen que ser desafiantes, para que los problematice y pueda preguntar, o pueda decir, no me sale, y ustedes los puedan orientar a cada uno en particular. Estamos hablando que en el nivel inicial vamos a tener un máximo de 10 niños. Entonces vamos a tener que diversificar nuestra clase con 10 propuestas, o 10 juegos, o 10 actividades, o a lo mejor una común que todos hagan, porque en una expresión gráfica, en una expresión escrita, no sé en qué sala estarán, pueden a lo mejor todos trabajar en hojas, pero bueno, pensar en cómo vamos a desafiarlos a los chicos para que aprendan qué herramientas voy a utilizar, pero va a ser una enseñanza individual, es decir, pensando en ustedes y cada niño. No, la motivación podrá ser grupal, a lo mejor la evaluación final, retomar esas acciones de motivar, de retomar, de retroalimentar lo que han hecho para hacerlo en forma grupal desde las mesas. Yo no sé si nos vamos a poder volver a sentar en ronda en el suelo. Claro. No va a ser. No sé, chicas, ¿alguna pregunta más que quieran hacer? Bien. Voy a cerrar y retomar algo que dijiste, Silvia, me parece como una frase fuerte para que lo piensen las chicas, y me parece como una frase de cierre, me parece maravillosa que vas a decir algo. Creo que siempre ponemos quienes estamos en el nivel tratando de, y que tratamos y que yo trato de que ellas prioricen, y es que el niño tiene una voz, que el niño no es sonso, el niño entiende, el niño sabe, y muchas veces nosotros somos los adultos los que más nos cuesta entender. Y creo que en esto lo que, no sé si va a ser un desafío, creo que a lo mejor no sea tan desafío si podemos poner la mirada en el que el niño realmente va a entender la situación, realmente entiende lo que está pasando, y creo que nosotros el desafío va a ser para nosotros, enseñarle más a los padres, a lo mejor enseñarnos a nosotros mismos esta nueva situación, y capaz que no sea más simple enseñarle o mostrarle al niño y el niño lo va a entender. Esto que dijiste vos de que el niño sabe, el niño entiende, sí. Creo que ahí te ha puesto el mensaje más claro para las chicas y que tengan en cuenta. O sea, el niño entiende, el niño sabe, y el niño no tiene a lo mejor eso que a nosotros tanto nos cuesta como adultos de respetar ciertas normas. El niño nos cuesta mucho menos respetar las normas, solamente que nosotros creemos que les cuesta mucho más. Sí. Así que Silvia, con eso te agradezco muchísimo, sinceramente, bueno.
muy linda, muy rica. Muchísimas gracias por cedernos tu experiencia, aparte tu mirada. Agradezco por el nombre de las chicas, te agradezco el nombre mío también, porque a mí me sirve Bueno, mucho eso también poder acercarme a personas que tienen una mirada mucho más cercana desde el nivel. Y como uno, yo digo siempre esto, la enseñanza no es que uno viene a enseñar, sino que uno también viene a aprender, y la verdad que sí, yo claro. aprendo muchísimo con gente como vos, con gente como Susana, que realmente día a día me pueden aproximar a algo que indudablemente uno por ahí no tiene y que va construyendo, y que yo construyo muchas veces con las chicas, que es esto de aprender sobre el nivel inicial. Así que muchísimas gracias, de verdad, te agradezco mucho, muy rica, de verdad, y gracias nuevamente por la experiencia y por habernos cedido tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias por compartir conmigo este espacio. Y les deseo todos los éxitos y vuelvo a decirle, miren el vaso lleno. Las prácticas se hacen practicando y seguro que vamos a encontrar alguna modalidad para que ustedes puedan insertarse en las escuelas y puedan desarrollar ese desempeño diferente. En una de esas se convierten en especialistas en pandemia. Cómo enseñar en la pandemia, y ustedes que tienen ideas nuevas, renovadas, nos enriquecen a nosotras con sus ideas, que seguramente son muy, muy importantes y buenas para poder compartirlas. Así que bueno, gracias, profe, por invitarme y les deseo todos los éxitos, chicas. Muchas gracias, Silvia. Chicas, Bueno, bueno. muchas gracias a todas. Ya después vamos a estar charlando por el WhatsApp. Silvia, nuevamente muchas gracias. Y nos estamos comunicando y después te escribo así, agradecerte nuevamente personalmente. Chicas, las dejo porque ya sé que se tienen que ir a clase también, así que vayan nomás, después charlamos. Todo esto va a tener un cierre con un pequeño trabajito, porque la idea era de que esto les sirva para poder pensar lo que es el trabajo de campo, y la idea es que lo puedan retomar a toda esta charla, que no fue una charla de porque sí, no era solamente una charla, sino para que ustedes puedan ver qué es lo rico que pueden retomar de la experiencia de un equipo de gestión, de alguien que está en la gestión. Así que espero que les sirva, después lo vamos a retomar desde algún pequeño trabajo. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Vayan nomás. Que Dios les acompañe. Y hoy me vuelvo a ir religioso. ¿Qué le vamos a hacer? Adiós.